Entonces vamos a estar acá conversando un poco acerca de lo que se obtiene como aceleración centrípeta para varios planetas, como por ejemplo para lo que va a ser nuestro planeta Tierra, para lo que va a ser Mercurio y también para el planeta más lejano, que es en este caso Neptuno. Recordemos que Plutón ya no es considerado como un planeta, sino como un planeta enano, ¿sí? Entonces vamos a estar trabajando sobre esos tres planetas de acuerdo a la ecuación matemática. Y es que, si bien recuerdan, pues nosotros teníamos acá del cálculo matemático correspondiente del periodo al cuadrado igual a la distancia radial al cubo sobre la constante de Kepler para analizar la ley de las áreas, de la cual obtuvimos entonces que para calcular la aceleración centrípeta de un planeta correspondiente a la distancia, si está en pleno afelio o en pleno perihelio en la órbita alrededor del Sol, cuál es su aceleración centrípeta, ¿sí? Entonces, con esta ecuación matemática vamos a empezar. Iniciemos entonces, por ejemplo, cuál es la aceleración centrípeta. A ver, lo escribo acá. La aceleración centrípeta a ver por qué me están colocando dos létricas allí. Centrípeta para la Tierra. Vamos a comenzar con nuestro planeta azul. Para la Tierra, ¿sí? Entonces vamos a darlo en 2 puntos en perihelio. La distancia, hay que recordarla entonces que en pleno perihelio nuestra Tierra se encuentra en el punto más cercano del Sol y es de 147 millones de kilómetros, ¿sí? Entonces vamos a anotar acá de 147 millones de kilómetros. Recuerden que millón es con 6 ceros. Y cuando la Tierra está en pleno afelio, la distancia es el punto más alejado del Sol y es de 152 millones de kilómetros, ¿sí? Entonces vamos a hacer primero la comparación acá para nuestro planeta Tierra cuando se encuentra en pleno afelio y en pleno perihelio. Si eso es así, entonces vamos a recordar de la ecuación matemática que habíamos obtenido, donde la constante de Kepler tiene un valor numérico de 2.51. Vamos a reemplazarlo acá, 2.51, y vamos a colocar entonces en forma de ecuación matemática acá la potencia con la base 10. Hay que colocar acá el índice. Y vamos a colocar que esto va a ser multiplicado entonces por 10 a la 19. Y hay que recordar las unidades de medida. En este caso va a ser kilómetros al cubo sobre días al cuadrado, ¿sí? Eso ya reemplazamos ahí de nuestra ecuación matemática lo que es la constante de Kepler. Recordemos que este valor de pi es de 3.1415, sin embargo lo vamos a dejar expresado así en su letra griega, y ya la distancia radial al cuadrado, ahí sí vamos a entrar a reemplazarla por los 147 millones de kilómetros. km, cerramos paréntesis y quedaría al cuadrado. Vamos a señalar esto, vamos a rebajarle un poquito para que se pueda ver bien lo que estamos detallando allí numéricamente. Vamos a dejarlo así en 28. Listo. Entonces ya tenemos esta expresión matemática como debe de ser. Ahora, empleando entonces lo que es la calculadora científica, esperen, ya les agrando un poquito esto acá para que puedan observar mucho mejor. Ya empleando lo que es la calculadora científica, que ustedes la ven en sus pantallas al lado izquierdo, vamos a digitar esa parte numérica. Entonces vamos a colocar el símbolo de la fracción. En la parte de arriba del numerador vamos a colocar entonces la constante de Kepler, que es 2.51. 2.51. A colocar
la base 10 con la potencia a la 19. Y eso va a estar entonces multiplicando a lo que va a ser a 4 por pi al cuadrado. Por pi a la 2. Que allí se ve cómo se expresa la letra griega. Y en la parte del denominador vamos a ubicar entonces la distancia radial al cuadrado. Entonces vamos a abrir paréntesis y vamos a colocar 147 seguido de 6 ceros, que es el millón. 147 millones. A ver, yo cuento que están los 6 ceros. A ver. Ahí están. Y cerramos paréntesis y elevamos al cuadrado, ¿sí? Ahí tendríamos entonces la operación matemática, que en este caso con calculadora pues se nos facilita bastante. El resultado obtenido va a ser entonces el siguiente. Va a tener una aceleración centrípeta de 45.856.27 y eso me va a quedar en kilómetros sobre día al cuadrado. Y deberemos de hacer entonces lo que se llama como una conversión de unidades, ¿sí? Entonces para ello, esperen, yo digito ese número como corresponde acá. Sería 45.856. 45.856. Punto 27. Vamos a dejarlo en punto 28 con dos cifras decimales. Punto 28. Y eso nos va a quedar entonces con fracción de día de kilómetros sobre día al cuadrado. Así, de esta manera. Kilómetro sobre, voy a colocar acá la potencia, sobre día a la 2. ¿Sí? Bien, como este número no está en el sistema internacional de unidades de medida que debería de ser en metros sobre segundo al cuadrado, bueno, vamos a dejarlo entonces con conversión de unidades. Entonces vamos a decir, de esta aceleración centrípeta vamos a hacer la conversión de unidades. Conversión de unidades. Y vamos a ir a lo siguiente. Vamos a multiplicar entonces por... Uy, esperen que ese por me quedó bastante gigantesco. Ahora sí, por... a colocar el símbolo de la fracción. Y lo primero que nos vamos a preocupar es transformar esos días al cuadrado a segundos al cuadrado. Entonces, para que eso pueda ocurrir, días al cuadrado que se encuentran dividiendo, vamos a colocarlos multiplicando, ¿sí? En esta fracción. Eso es lo que equivale a un día al cuadrado. Entonces un día al cuadrado va a equivaler a 24 horas, que lo voy a simbolizar con la letra H minúscula, y vamos a elevar con la potencia a la 2, ¿sí? 24 horas al cuadrado. Eso, ya transformamos de días a horas. Vamos a pasar de horas a segundos. Entonces voy a colocar nuevamente acá otro símbolo de la fracción. Vamos a colocar entre estos dos símbolos de la fracción el símbolo por. Y ahora acá arriba vamos a colocar que una hora al cuadrado va a equivaler entonces a 60 minutos al cuadrado. Y de minutos a segundos serían 60 segundos al cuadrado en un minuto al cuadrado. Entonces de una vez vamos a colocar acá en la parte del denominador que una hora al cuadrado equivale a 3600 segundos al cuadrado, ¿sí? Ya saben, porque 60 por 60 da 3600. Entonces nos quedaría expresado de esta manera, ¿vale? Por lo tanto, entonces vamos a colocar acá que la aceleración centrípeta nos va a valer a cuánto. Aunque acá en la parte de arriba nos quedó faltando lo siguiente, y es pasar de kilómetros a metros. Vamos a pasarlo también de una buena vez. Acá vamos a insertar otra fracción. En la parte superior entonces vamos a colocar a lo que equivale a un kilómetro, que es a 1000 metros, ¿cierto? 1000 metros, y en la parte de abajo
1 kilómetro, que es lo que vamos a convertir. Por lo tanto, entonces la aceleración centrípeta nos quedará siendo igual a... Vamos a reemplazar esto en la calculadora. Entonces, acá en la calculadora, que ustedes están observando allí en sus pantallas, vamos a digitar lo siguiente. Vamos a digitar que este número que nos ha dado de la aceleración centrípeta lo vamos a multiplicar por 1000 y lo vamos a multiplicar por las siguientes fracciones. Entonces teníamos 1 al cuadrado, que es la primera conversión de días a horas, sobre 24 horas al cuadrado. Ahí ya tenemos nuestra primera fracción. Ahora esto lo vamos a multiplicar por la siguiente fracción, que va a ser entonces 1 hora al cuadrado, y lo vamos a dividir entre 3600 segundos al cuadrado. ¿Sí? Entonces, ya dándole igual a esto, nos va a dar un valor de 6.14 por 10 a la menos 3 y lo vamos a apuntar. Entonces colocamos acá 6.14, a ver que no me coma un decimal alto. Sí, está bien, 6.14 con 2 decimales, 6.14, y vamos a colocar acá el símbolo de la potencia, por 10 a la menos 3, por 10 a la menos 3, y eso nos va a quedar en metros. Voy a colocar acá la fracción, nos va a quedar en metros sobre segundo al cuadrado. ¿Sí? Sobre segundo al cuadrado. Y esa sería la aceleración centrípeta cuando estamos en pleno perihelio. Okay. Aceleración aceleración en el perihelio. Listo. Bien, ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente, es averiguar cuál es la aceleración centrípeta cuando estemos en pleno afelio. ¿Vale? Entonces vamos a borrar esta parte de acá de la calculadora, y ya en el pleno afelio vamos a hacer lo siguiente. A ver, acerquemos esto. Y ahí sí, afelio, distancia. Entonces vamos nuevamente con nuestra ecuación matemática. Vamos a ir con esta ecuación matemática y vamos a reemplazar acá. De lo que vamos a tener que realizar acá es simplemente modificar la distancia radial. Ya no van a ser 147 millones, sino que van a ser 152 millones de kilómetros. Vamos a contabilizar que si tenga ahí los 6 ceros: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 152 millones de kilómetros. Listo. Eso es lo único que modificaría en cuanto a la distancia radial de nuestro planeta Tierra. Entonces, para ello vamos a hacer lo siguiente en la calculadora. Vamos a colocar 2.51 por 10 a la 19, que va a multiplicar, entonces vamos a colocar acá por, colocamos el símbolo de la fracción y vamos a colocar a 4pi al cuadrado. Entonces 4pi elevado a la 2. ¿Sí? Y ahora lo que vamos a hacer en la parte del denominador es ubicar en paréntesis los 152 millones. Los 152 millones de kilómetros, y lo vamos a elevar al cuadrado. ¿Sí? Eso nos está dando 42.889.03. Entonces vamos a colocar acá que la aceleración centrípeta en pleno afelio va a ser igual a 42.889.0, a ver que recuerdo hasta ahí,
0.035. Vamos a dejarlo en 0.4. Voy a dejarlo con dos decimales nuevamente, 0.4. Y acá entonces vamos a colocar las unidades de medida que nos quedarían, que van a ser entonces las unidades de kilómetro sobre lo que es día al cuadrado, ¿sí? Sobre día elevado a la 2. Con este resultado, entonces lo que vamos a hacer a continuación es hacer la conversión de unidades. Entonces vamos a hacer la conversión de unidades. Listo. Entonces en la conversión de unidades va a ser lo correspondiente. Vamos a tomar este número, esta cifra, y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a multiplicar esto, vamos a colocar el símbolo de la fracción, y acá nuevamente entonces vamos a colocar que un día al cuadrado equivale a 24 horas elevado a la 2, ¿sí? Y eso lo vamos a multiplicar entonces ahora, días y días al cuadrado, uno dividiendo y otro multiplicando, los cancelamos, y esas 24 horas nos quedan en la parte de la fracción del denominador. Entonces vamos a colocar acá ya lo que equivale a una hora al cuadrado dividido entonces entre, ya sabemos que 60 minutos equivalen a una hora y 60 segundos equivalen a un minuto. Entonces de una vez 60 por 60 nos da 3600. Voy a colocar acá 3600 segundos al cuadrado, ¿sí? Ya los transformamos allí a lo que es un tiempo de segundos al cuadrado. Ahora lo que vamos a hacer es transformar esos kilómetros. Les voy a colocar acá el símbolo por la fracción y vamos a colocar que 1000 metros equivalen a 1 kilómetro, ¿sí? Ahora sí, entonces en nuestra calculadora científica vamos a colocar que ese resultado de 42.889.04 lo vamos a multiplicar por 1000 y lo vamos a multiplicar por la siguiente fracción. Entonces fracción 1, que sería 1 al cuadrado dividido entre 24 al cuadrado. Acá vamos a colocar la otra fracción por una hora al cuadrado en forma de fracción, una hora al cuadrado, que va a estar siendo dividido entre 3600 segundos al cuadrado, ¿sí? Entonces ya teniendo eso así digitado, vamos a darle igual, y eso me está dando 5.745 por 10 a la menos 3, ¿sí? Entonces vamos a utilizar, seguimos utilizando dos decimales, entonces lo vamos a dejar en 5.75 por 10 a la menos 3. Entonces voy a colocar acá que la aceleración centrípeta va a ser igual a 5.75. Voy a colocar acá la potencia de base 10. Entonces eso sería por 10 a la menos 3. Y eso me va a quedar entonces en las unidades de medida de metros. Lo coloco acá en la parte del numerador sobre segundo al cuadrado, que en la parte del denominador. Listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros con esas dos aceleraciones centrípetas? Una con el perihelio y otro con el afelio. Entonces vamos a hacer lo que se denomina matemáticamente como un promedio de aceleraciones, de aceleración centrípeta. Vamos a hacer un promedio entre esas dos aceleraciones centrípetas, ¿sí? Y las vamos a comparar con lo que está establecido dentro de la ciencia formal. Entonces acá este sería la aceleración centrípeta cuando estamos en afelio, más vamos a sumar la aceleración centrípeta en pleno perihelio, que nos dio esta.
A ver, yo disminuyo un poquito acá el tamaño de la letra para que queden bien. Listo. Y esto entonces lo que vamos a hacer es dividirlo, el resultado, entre 2. Ese sería entonces el promedio que vamos a sacar. Entonces venimos con la calculadora científica y vamos a hacer lo siguiente. Voy a colocar acá el símbolo de la fracción y en la parte del numerador vamos a colocar la suma. 5.75 por 10 a la menos 3 más, y vamos a colocar 6.14 por 10 a la menos 3. Y en la parte ya del denominador vamos a ubicar el número 2. Son esos dos datos que estamos promediando. El resultado entonces que nos está dando es 5.945 por 10 a la menos 3. Entonces vamos a colocar acá. Acá vamos a ubicar que la aceleración centrípeta va a ser igual a 5.95 y vamos a colocar acá la potencia con la base 10. 5.95 por 10 a la menos 3. Y eso nos va a quedar entonces con las unidades de medida de metro sobre segundo al cuadrado. ¿Sí? Bueno, ese sería entonces la aceleración centrípeta promedio de nuestro planeta Tierra. La voy a colocar acá. Aceleración centrípeta promedio de la Tierra. Eso, entonces sería este resultado, 5.95 por 10 a la menos 3. Si nosotros venimos a compararlo entonces con lo que está científicamente demostrado, voy a colocar acá entonces lo siguiente. Observen, le están diciendo entonces que la aceleración centrípeta de la Tierra, desde el buscador Google nos dicen que es de 5.95 por 10 a la menos 3 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Sí? Entonces, en efecto, esta ecuación matemática trae un análisis matemático y científico totalmente denostado de lo que es científicamente correcto. ¿Sí? Acá nos dicen, la aceleración centrípeta de la Tierra es de 5.95 por 10 a la menos 3 metros sobre segundo al cuadrado. Espero entonces allí que les sea de importancia ese valor numérico. Ahora lo que vamos a hacer es ahora irnos con los otros dos planetas. Esperen, yo organizo nuevamente esta parte de acá. Vamos a irnos con lo que va a ser primero Mercurio, que es el planeta más cercano a nuestro Sol, y vamos a comparar cómo son esas aceleración centrípeta promedio comparado con el de la Tierra. Al estar Mercurio, venga, yo coloco un poquito más pequeño esos cálculos matemáticos y me acerco un poquito en Universal Box a nuestro planeta más cercano, en la órbita más cercana, que es Mercurio. Como Mercurio se encuentra un poco más cerca a nuestro Sol, va a tener una velocidad orbital mucho mayor a la de nuestro planeta Tierra. Es así entonces que vamos a comparar esas aceleraciones centrípetas. De una buena vez podemos decir que la aceleración centrípeta del planeta Mercurio debe ser mayor a la aceleración centrípeta que hemos acabado de calcular con nuestro planeta Tierra. ¿Sí? Entonces me voy a ir nuevamente acá en Word, pero voy a agrandar primero que nada esta parte matemática que estamos haciendo. Entonces ya acá lo que voy a hacer es colocar aceleración centrípeta de Mercurio. Entonces nuevamente para Mercurio vamos a encontrar un afelio y un perihelio. Entonces vamos a hacerlo primero con el perihelio. Con el perihelio
que la distancia en la zona más próxima del Sol sería de 45.94 millones de kilómetros. Es casi 3 veces menor a la de nuestro planeta Tierra. Listo, 45.940.000 kilómetros. Y vamos a decir acá de una vez que la distancia cuando estamos en pleno afelio, coloquemos acá afelio, esa distancia radial va a ser la siguiente: 69,87, y colocamos los 3 ceros de kilómetros. 69.870.000 kilómetros, ¿vale? Bueno, entonces vamos a hacer el cálculo matemático. Vamos a venir por acá, vamos a copiar esta aceleración centrípeta, y lo único que va a estar cambiando en correspondencia a lo que habíamos hecho como cálculo del planeta Tierra es que la distancia radial entonces la vamos a sustituir por estos 45.940.000 kilómetros, ¿sí? Entonces acá en la parte numérica voy a señalar y voy a pegar nuestro nuevo dato, ¿sí? Y acá en la parte de abajo vamos a colocar que entonces el resultado de ese cálculo matemático va a ser el siguiente. Entonces voy a colocar acá el símbolo igual, voy a colocar la calculadora. Espérenme, yo verifico que todo se esté viendo bien. Sí, se está viendo bien. Ahora voy a hacer el cálculo acá. Vamos a colocar 2.51 por 10 a la 19, que va a multiplicar a 4 pi al cuadrado. Entonces vamos a colocar acá el símbolo de la fracción. Vamos a colocar el número 4 y expresado la letra pi con su potencia correspondiente al cuadrado. Y acá vamos a colocar el paréntesis y vamos a colocar 45.940.000. 2, 3. 45.940.000. Eso. Y vamos a cerrar paréntesis y vamos a elevar al cuadrado, ¿sí? Ya teniendo esto en la calculadora científica, como lo están viendo allí en su computador o en su celular, de donde quiera que me estén viendo, vamos a darle acá en igual. Entonces el resultado me está dando 469.517.16. Vamos a colocar 469.517. Como estamos trabajando con dos cifras decimales, vamos a dejarlo en punto 17, ¿sí? Y esto nos va a quedar entonces en las siguientes unidades de medida. Va a ser en kilómetro, sin esta potencia, va a ser kilómetro sobre día al cuadrado. Vale. Listo. Entonces, ya teniendo este resultado, vamos a hacer lo que es la conversión de unidades. Voy a colocar acá conversión de unidades. Para esa conversión de unidades, entonces nuevamente vamos a tomar esto como referencia, ese valor calculado, vamos a multiplicarlo por y se va a repetir lo que hemos hecho acá. Entonces vamos a multiplicar por un día al cuadrado, que equivale a 24 horas al cuadrado, por una hora al cuadrado, que equivale a 3.600 segundos al cuadrado, y por último 1000 metros, que equivalen a 1 kilómetro, ¿sí? Entonces voy a bajar eso hasta acá, hasta la conversión de unidades, y lo vamos a pegar porque se nos está repitiendo la formulación matemática, ¿sí? Yo pongo un poquito más pequeño esta solución, esta conversión, y ya entonces lo que vamos a hacer es reemplazar en la calculadora científica lo que corresponde para hacer ese cálculo. Recuerden, estamos hablando acá en el perihelio. Entonces vamos a colocar acá, voy a borrar este número y voy a colocar el que hemos encontrado, que es 469.517.17. Voy a colocar el signo por, y ya lo que voy a hacer es colocar los símbolos de fracción. Entonces acá al principio me está apareciendo un día al cuadrado, entonces 1 al cuadrado, y acá abajo me van a aparecer 24 horas al cuadrado. Ahora sigue
otra multiplicación por otra fracción. Entonces en esta fracción vamos a colocar 1 hora al cuadrado, que va a estar siendo dividido entre 3600 segundos al cuadrado, ¿sí? Y por último vamos a colocar la fracción de la distancia, que sería en la parte del numerador colocar 1000 metros y en la parte de abajo 1 kilómetro, que es lo que equivale entonces allí para reemplazar de kilómetros a metros, ¿vale? Entonces verificamos que todo esté bien. 1 al cuadrado sobre 24 al cuadrado, 1 al cuadrado sobre 3600 al cuadrado y 1000 dividido entre 1. Entonces el resultado que nos está dando esto es una aceleración centrípeta D. Para que lo podamos comparar bien, vamos a expresarlo con la potencia negativa. Entonces eso sería de 6.29 por 10 a la menos 2, ¿sí? Entonces voy a colocar acá 6.29, voy a colocar acá la potencia con la base 10 por 10 a la, esperen que me quedó acá trocado esto, por 10 a la, ahora sí, a la menos 2. Y eso nos quedaría en las unidades de metro sobre segundo al cuadrado. Metro en el numerador y segundo al cuadrado en el denominador, ¿sí? Listo. Ya hemos realizado el del perihelio. Ahora vamos a ver en el afelio cómo va a ser la situación. Entonces vengo acá con la ecuación matemática principal de la aceleración centrípeta que despejamos y vamos a hacer el cálculo matemático con la distancia radial. El único valor que va a cambiar es el de la distancia radial. Ya no van a ser 45.940.000 kilómetros, sino que en este caso, como estamos en el afelio, nos alejamos más del Sol con respecto a lo que es Mercurio, pues obviamente, y ya lo que me da es 69.870.000 kilómetros. Entonces vamos a reemplazar ese valor numérico acá. Listo, ahora sí. Y lo que vamos a hacer entonces es nuevamente con la calculadora científica tomar ese dato. Entonces vamos a colocar primero que nada la constante de Kepler, que en este caso es 2.51 por 10 a la 19. Recuerden que eso es kilómetros al cubo sobre días al cuadrado, ¿sí? Y lo que vamos a hacer entonces es multiplicarlo nuevamente por 4pi al cuadrado y dividirlo entre lo que es esa distancia radial en pleno afelio. Entonces vamos a colocar el signo por con la fracción. En la parte del numerador vamos a colocar al número 4 con la letra pi al cuadrado, y ya en la parte del denominador abrimos paréntesis y vamos a colocar 69.870.000, así, y elevamos al cuadrado. Voy a verificar que si esta es la cantidad de ceros. 1, 2, 3. Listo, ahí está, 69.870.000 al cuadrado. Y le vamos a dar, obviamente, en la igualdad. Entonces nos está dando 202.979.40. Entonces acá vamos a colocar que la aceleración centrípeta, que la aceleración centrípeta va a ser igual entonces a 202.979.40, y eso me va a quedar entonces en kilómetros sobre día al cuadrado, sobre día a la 2. Listo, perfecto. Ya lo que vamos a hacer entonces con este resultado es la conversión de unidades. Voy a colocar acá conversión. Conversión de unidades. Perfecto. Entonces voy a tomar ya este número y vamos a hacer el proceso que hemos hecho anteriormente. Vamos a multiplicar por un día al cuadrado, que equivale a 24 horas al cuadrado, por una hora al cuadrado, que equivale a 3.600 segundos al cuadrado, por 1000, que equivalen a 1 kilómetro, por 1000 metros, que equivalen a 1 kilómetro, ¿sí? Entonces tendríamos este resultado así. Y ahora lo que vamos a hacer entonces nuevamente en la calculadora,
reemplazar estos valores. Les voy a colocar 202.979.40 que va a multiplicar a, vamos a colocar el símbolo de la fracción, a un día al cuadrado que equivale a 24 horas al cuadrado, por otro símbolo de la fracción que equivale a una hora al cuadrado dividido 3600 segundos al cuadrado, y por último símbolo de fracción y 1000 metros que equivalen a 1 kilómetro. Eso nos está dando entonces 0.02719. Vamos a correr el punto decimal entre el 2 y el 7. Corremos dos espacios, entonces me quedaría como 2.719 por 10 a la menos 2. Pero como estamos trabajando con dos decimales, entonces ese 2.719 se me transformaría en 2.72. Entonces acá vamos a colocar que la aceleración centrípeta va a ser igual a 2.72. voy a colocar acá la potencia negativa de la base 10 por 10 a la menos 2, y eso nos quedaría en metro sobre segundo al cuadrado. Listo. Entonces, ya teniendo las dos aceleraciones centrípetas tanto en afelio como en perihelio, vamos a hacer el promedio correspondiente. Aceleración promedio, aceleración de mercurio. Listo. Entonces, en esa aceleración centrípeta promedio, esta aceleración centrípeta fue la que nos dio en el perihelio. Vamos a colocar acá más, y ya vamos a colocar la aceleración centrípeta que nos ha dado en el afelio, en el lugar más alejado del Sol, y vamos a dividir entre 2 para sacar ese promedio. Recordemos que con símbolo de fracción mejor de una buena vez. 6.29 por 10 a la menos 2, que va a sumar a 2.72 por 10 a la menos 2, y esto va a ser dividido entre 2. Ok, entonces la aceleración centrípeta promedio 0.045. 0.045, que equivale entonces a 4.5 por 10 a la menos 2. Me coloco yo acá la potencia de la base 10 por 10 a la menos 2. Y eso nos quedaría en metros sobre segundo al cuadrado. Vale. Bien, vamos a comparar ese resultado entonces con lo que nos dice acá, científicamente demostrado. Acá nos está diciendo mucho mejor que la aceleración centrípeta de mercurio, espero que se esté viendo bien en el PC o en su celular, es de 0.04785 metros sobre segundo al cuadrado. Es decir, nos estamos aproximando bastante a lo que está científicamente demostrado. Nos dio 0.045 y acá es de 0.047. Estamos en un rango bastante fidedigno de lo que es la aceleración centrípeta del planeta más cercano al Sol, ¿sí? Ahora vamos a hacerlo por último con el planeta más alejado del Sol. Vamos a calcular entonces, acá voy a colocar la aceleración centrípeta. Para Neptuno, ¿sí?
Entonces para Neptuno, que es el planeta más alejado del Sol, vamos a también a tener un afelio y un perihelio. Entonces vamos a colocar acá distancia de perihelio. Perihelio, distancia 4.450 millones de kilómetros, ¿sí? Y cuando estemos en pleno afelio, 4.550 millones de kilómetros. Vale. A continuación, entonces, lo que vamos a hacer es tomar la ecuación matemática principal de la aceleración centrípeta, que hemos despejado matemáticamente con la tercera ley de Kepler, del periodo al cuadrado es igual a la distancia radial al cubo sobre la constante de Kepler. Y ya lo que vamos a hacer entonces es, lo único que vamos a modificar acá sería la distancia radial, ¿sí? En este caso ya no sería 69.870.000 kilómetros, sino que sería nada más y nada menos que 4.450 millones de kilómetros, ¿sí? Que se expresaría así: 4.450 seguido de 6 ceros para los millones. Ahora, con la calculadora científica, entonces vamos a venir a hacer ese cálculo matemático. Entonces voy a colocar primero que nada la constante de Kepler, que es de 2.51 por 10 a la 19. Y eso lo vamos a multiplicar entonces por el símbolo de la fracción, que en el numerador vamos a colocar a 4 pi elevado al cuadrado. Y acá en el denominador vamos a colocar entonces la gran cifra de 4.450 seguido de 6 ceros. 1, 2, 3, 4, 5, 6 de 6 ceros. Y eso lo vamos a elevar al cuadrado. Entonces nos está dando una aceleración centrípeta. A ver, yo coloco esta pequeña parte acá. Igual a 50.039. Vamos a dejarlo en dos cifras decimales. Entonces sería, acá colocamos 0.04. Y eso nos va a quedar en kilómetros sobre día al cuadrado. Sin esta potencia, simplemente kilómetros sobre día al cuadrado. Una cosita que se me olvidó decirles: recuerden que este kilómetro al cubo, que estaría multiplicando con este kilómetro que se eleva al cuadrado en el denominador, quedaría kilómetro al cuadrado, se cancelarían y nada más me quedaría un solo kilómetro a la 1. Entonces pues que se coloca kilómetro solamente. Mientras que los días al cuadrado, si no se pueden cancelar, pues que quedan así. Bueno, ya teniendo ese resultado, lo que vamos a hacer es la conversión de unidades. Entonces voy a colocar acá conversión de unidades, ¿sí? Conversión de unidades. Entonces vamos nuevamente a multiplicar ese resultado por un día al cuadrado, que equivale a 24 horas al cuadrado, por una hora al cuadrado, que equivale a 3.600 segundos al cuadrado, y por último por 1000 metros, que equivalen a 1 kilómetro, ¿sí? Esa aceleración centrípeta, si la comparamos, está bastante baja en comparación al de la Tierra y al de Mercurio, por supuesto. Entonces voy a colocar acá que la aceleración centrípeta va a ser igual, y vamos a hacer ese cálculo ya mismo en nuestra calculadora científica. Entonces voy a colocar primero que nada 50.04, que va a multiplicar, colocamos símbolo de la fracción y colocamos 1 al cuadrado, y en la parte del denominador vamos a colocar 24 al cuadrado. Otro símbolo de la fracción, 1 al cuadrado, dividido entre 3.600 segundos al cuadrado. Y por último, eso lo vamos a multiplicar por 1000 en el numerador, y en la parte del denominador lo vamos a colocar 1 kilómetro. Entonces ahí cancelamos días al cuadrado con días al cuadrado, horas al cuadrado con horas al cuadrado, y me queda segundos al cuadrado en el denominador. Y vamos a cancelar simplemente kilómetros que está en el numerador con kilómetros que estaría en el denominador al final de la fracción. Ese resultado me está dando 6.70 por 10 a la menos 6. Voy a colocar ese resultado, 6.70. Ahí ya está aproximado con los dos decimales.
voy a colocar la potencia por 10 a la menos 6, y eso ya me va a quedar en lo que va a ser la fracción de metros sobre segundo al cuadrado. Entonces voy a colocar acá metro sobre el índice potencia de segundo al cuadrado, ¿sí? Esa sería la aceleración radial en pleno perihelio. En perihelio, voy a colocar acá perihelio, ¿vale? Ahora vamos a hacer como debe corresponder cuando está en pleno afelio. Entonces vamos a tomar nuevamente la ecuación matemática. Lo único que va a cambiar va a ser la distancia radial acá en la parte del denominador. Bueno, vamos a ir, entonces ya no serían 4.450 sino 4.550. Lo único que tendría que modificar de acá, de este valor numérico, ¿sí? Entonces vamos ya con la calculadora científica. Vamos a colocar 2.51 por 10 a la 19, que va a multiplicar a, colocamos la fracción a 4 pi al cuadrado, entonces vamos a colocar 4 con la letra pi elevado a la 2 con la potencia. Vamos a abrir paréntesis y vamos a colocar 4.550. Vamos a colocar millones, que recuerden que son 6 ceros. Y esos 6 ceros yo los puedo colocar de una vez con la potencia por 10 a la 6, ¿sí? Y eso le elevamos a la 2. Puedo colocar o los 6 ceros o la potencia elevada a la 6, que significa la cantidad de ceros que hay a la derecha. Y por eso es que ahorita nos está dando negativo la potencia, como por ejemplo acá con la del perihelio y con todo lo que hemos calculado, porque los ceros ya no estarían distribuidos a la derecha sino a la izquierda. Esa es la cantidad de ceros que tendríamos que correr desde este punto decimal hacia la izquierda, ¿sí? En este caso entonces ese por 10 a la 6 elevado al cuadrado, entonces nos va a dar como resultado una aceleración centrípeta de 47.864. Al final, como corresponde, espérenme un momentico que por acá TikTok me está pidiendo que autentique nuevamente que estoy en línea. Eso, ahora sí. Espérenme un momento, por favor. Eso es. Así, para que se pueda ver ahí. Por cierto, estamos en Neptuno. Venga, alejémonos lo más que podamos con nuestro simulador. Urano, Neptuno. Acerquémonos a Neptuno a ver esa distancia radial al Sol. Que esa aceleración centrípeta calculada, según los datos de la calculadora, es 47.864. Dejándolo en 2 decimales sería 47.86. Y eso me va a quedar en kilómetros sobre día al cuadrado. Kilómetros sobre día al cuadrado. Listo. Ahora lo que vamos a hacer es la conversión de unidades. Entonces, conversión de unidades. Entonces vamos a multiplicar por un día al cuadrado, que equivale a 24 horas al cuadrado, por una hora al cuadrado, que equivale a 3.600 segundos al cuadrado, y por último a 1000 metros, que equivalen a 1 kilómetro, ¿sí? Eso es. Y eso lo vamos a llevar entonces obviamente nuevamente a la calculadora científica. Entonces voy a colocar acá 47.86, que va a multiplicar a, y coloco el símbolo de la fracción, 1 al cuadrado sobre 24 al cuadrado, que vamos a multiplicar por, vamos a colocar la fracción 1 hora al cuadrado dividido entre 3.600 segundos al cuadrado, y por último colocamos la fracción a 1000 metros, que equivalen a 1 kilómetro, y le damos igual. Eso me está dando 6.41 por 10 a la menos 6. Entonces voy a colocar el resultado por acá.
6.41 por 10 a la menos 6. Y eso ya me quedaría en las unidades de metro sobre segundo al cuadrado. Metro sobre, voy a colocar acá la potencia de la S al cuadrado. Listo, ya hemos realizado lo que es el cálculo de la aceleración centrípeta en pleno perihelio y en pleno afelio para Neptuno. Miren que acá casi no hay diferencia en la aceleración centrípeta, 6.41 a 6.70, mientras que por ejemplo con Mercurio si hay una discrepancia mucho mayor, es decir que la elipse se ve mucho más pronunciada para Mercurio, que es el planeta más cercano, mientras que para Neptuno, que es el planeta más lejano, casi no se aprecia esa diferencia radial y por lo tanto casi no se aprecia esa forma elíptica. A hacer el cálculo acá, vamos a colocar aceleración centrípeta promedio. Aceleración, rayos, me están colocando dos O's con tildes al mismo tiempo. Con todo lo que le coloqué tilde me coloca la vocal repetida. Aceleración centrípeta promedio de Neptuno, coloquemos de acá, de Neptuno. Eso, entonces vamos a colocar primero que nada la que nos dio con el perihelio, esta de acá. Vamos a ubicarla acá en la parte de abajo. Acá vamos a agregar de que esta es la aceleración promedio y vamos a quitarle eso que es del perihelio. Acá vamos a colocar es el símbolo más. Eso. Ahora vamos a colocar la que nos dio en el afelio cuando estábamos más alejados, es decir, una aceleración centrípeta mucho menor a la que nos dio en el perihelio, 6.41 por 10 a la menos 6, y ese resultado lo vamos a dividir entre 2 para sacar ese promedio, ¿cierto? Entonces venimos acá con la calculadora científica y vamos a colocar lo siguiente: fracción, primero que nada, símbolo de la fracción, y vamos a digitar en la parte del numerador 6.70 por 10 a la menos 6 más 6.41 por 10 a la menos 6, y todo esto lo vamos a dividir simplemente entre 2. Por lo tanto, la aceleración centrípeta promedio para nuestro último planeta Neptuno sería de 6.555 por 10 a la menos 6. Utilizando nuevamente lo que sería dos decimales, sería entonces 6.56. Lo voy a colocar acá. La aceleración promedio sería igual a 6.56 por 10 a la menos 6, y eso nos quedaría entonces en metros sobre segundo al cuadrado, y esa sería la aceleración centrípeta promedio entonces del planeta Neptuno. Entonces vamos a desglosar esto en un ratico, en un momentico. 6.56 por 10 a la menos 6 significaría 0.0, y contamos 1, 2, 3, 4, 5 con 6, 7. Sería así esa cifra, colocando el punto decimal hacia la izquierda porque la potencia está negativa de la base 10. Entonces corremos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 lugares, y ahí estaría el punto decimal. Ese sería la aceleración del planeta más alejado del sistema solar. Entonces coloquemos acá aceleración del planeta Neptuno más alejado del Sol. ¿Sí? Ahora vámonos con el planeta más cercano al Sol, que es Mercurio. Entonces ese Mercurio nos había dado, aceleración centrípeta promedio nos había dado 4.5
por 10 a la menos 2. Entonces coloquémoslo acá. Voy a colocarlo en cifras decimales, así como colocamos al de Neptuno. Entonces sería 4.5 por 10 a la menos 2 sería 0.0, y ahí sí colocamos el 45 metros sobre segundo al cuadrado. Sería este, así. Y vamos a colocarle acá que esta sería aceleración del planeta Mercurio, el más cercano al Sol. Listo. Y ahora vámonos con el planeta Tierra, con el primero que lo hicimos. Entonces acá para el planeta Tierra nos dio como resultado 5.95 por 10 a la menos 3. Esto. Que sería más o menos pues como en el intermedio junto con Marte. Y vamos a colocar esto en decimales como corresponde, así como lo hemos hecho con Mercurio y Neptuno. Entonces, como es por 10 a la menos 3, sería 0.00595. Entonces tendríamos el punto decimal entre el 5 y el 9, y lo tenemos que correr 3 lugares a la izquierda porque la potencia de la base 10 está negativa. Entonces lo corremos 1, 2 y 3, y ahí quedaría el punto decimal. Y por último eso nos quedaría en metros sobre segundo al cuadrado. ¿Sí? Así de esta forma. Venga, borremos esto. Vamos a comparar solamente lo que nos quedó en forma decimal, sin potencia. Esta sería la aceleración del planeta Tierra. Digamos que está en una distancia media. Coloquemos la distancia media al Sol. Distancia media al Sol. Entonces, si nosotros organizamos de menor a mayor, este que es de 0.6, bueno, 0.5 ceros antes del 670, lo tendríamos que pasar de ultimito, ¿cierto? Entonces, entre más nos alejamos del Sol, entre mayor sea la distancia que tenga un planeta con respecto al Sol, pues mayor va a ser lo que es considerada la distancia radial, tanto para el afelio como el perihelio, y por lo tanto la velocidad orbital va a disminuir, y así como está disminuyendo la velocidad orbital, también la aceleración centrípeta que tienen nuestros astros con respecto al Sol también comenzarían a disminuir. Entonces nuestro primer planeta, que es Mercurio, tendría lo que es tanto la velocidad orbital máxima en todo el sistema solar, como también la aceleración centrípeta máxima, ¿sí? Mientras que nuestro planeta Tierra, que está entre la Tierra y Marte, esa distancia radial media que está en nuestro sistema solar, estamos hablando del tercer y cuarto planeta, son 8 planetas en total, tendrían una velocidad orbital menor que la que tiene Mercurio, y por lo tanto la aceleración centrípeta también sería menor. Acá en el orden de 10 veces menor sería la aceleración centrípeta, en orden de 10 veces menor que la que tiene Mercurio. Y si nos vamos con lo que es Neptuno, que sería considerado el último planeta de nuestro sistema solar hasta el momento, pues sería de un orden de magnitud de hasta 4, hasta 5 veces, por 10 a la menos 2, por 10 a la menos 6, es por 4 veces de órdenes de magnitud menor a la aceleración centrípeta que tendría Mercurio como primer planeta, ¿sí?
Entonces ahí hemos calculado lo que es la aceleración centrípeta para un planeta, para el planeta más cercano al Sol, para un planeta intermedio como lo es el planeta Tierra, y para un planeta que ya estaría en la parte más externa y por lo tanto lo consideramos el último planeta de nuestro sistema solar. Eso. Vengo acá un poquito en TikTok, en Twitch, en Kick, a enseñarles acerca de lo que es este tipo de movimientos elípticos que tienen nuestros planetas alrededor de nuestra estrella. Y recuerden que como se considera una ley de Kepler, esta misma ley y esas mismas formulaciones matemáticas pueden servir para cualquier tipo de planeta del universo que esté orbitando a su estrella, ¿sí? E incluso también puede servir para satélites. Pero recuerden que tiene una restricción para las galaxias, y es que a medida de que nosotros estudiamos galaxias nos hemos dado cuenta de que esa formulación matemática de las leyes de Kepler, tanto para lo que es la tercera ley de Kepler del periodo al cuadrado, ¿sí?, que ustedes han visto en anteriores videos, como también para la velocidad orbital y en este caso para la aceleración centrípeta, no se cumple. Pues a pesar de que nos vamos alejando del núcleo de nuestra galaxia, las velocidades orbitales y por lo tanto la aceleración centrípeta con la cual están rotando y trasladándose nuestras estrellas alrededor del núcleo, y si lo vemos de manera extensa a nuestro disco galáctico moviéndose en manera radial, pues hay una anomalía gravitacional que hace que todas las estrellas estén orbitando casi a la misma velocidad y casi a la misma aceleración centrípeta, independiente de la distancia a la que se encuentren del núcleo galáctico. Por eso es que existe entonces lo que conocemos hoy en día en física contemporánea como la materia oscura. ¿Vale? Bueno, gente bella, gente hermosa, se me cuidan bastante. Espero que les haya gustado este live y nos vemos en un próximo video. Hasta luego, que estén muy bien.